Gracias por aceptar estar aquí en Café Sostenible. Estamos muy felices de tenerte y bueno, que puedas compartir un poco tu experiencia y todo lo que has aprendido también como en temas de sostenibilidad. Genial, muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, yo como carrera estudié Derecho Ujú, y a los inicios de mi carrera profesional me dediqué a temas de penal económico, entonces era todo el tema de delitos de las empresas, responsabilidad de los administradores, en una firma de abogados muy tradicional y en ese camino que empecé a tener una frustración, por así decirlo, a nivel profesional, porque si bien me gustaba el tema que trataba, no me ujú, gustaba la práctica que, 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 que hacía. ¿Por qué? Porque me daba mucha como frustración ver que la mayoría de cosas que hacían las empresas se podía prevenir, se podía evitar. Y no tenían que llegar al último escalón de buscar un abogado que les apagara los incendios. Em, no me gustaba como el rol de apagar incendios realmente, ajá, sino que me gustaba, pues me llamaba mucho la atención más de ser propositiva o de proponer ujú, ideas para prevenir esos riesgos, ¿no? Entonces me puse a investigar en qué podía, cómo ejercer para poder cambiar mi carrera. Eh, Podía seguir el camino como tradicional del derecho de ser consultora o consejera legal para las empresas en cuestión de mitigación de riesgos legales ujú, corporativos, pero siempre quedaba como ese, sí, no sé qué, como que todavía, ajá, como que tal vez desde el derecho ujú, podía quedar muy vago. Me gustaba mucho también el tema de derechos humanos, entonces me puse a revisar maestrías de derechos humanos. Me gustaba mucho el tema, pero cuando empecé a ver en qué ejercían los abogados de derechos humanos, que era más que todo investigación en la parte académica, no me gustaba el rol. Y ahí fue cuando empecé a toparme con temas de sostenibilidad empresarial, ujú, porque era más que todo la mitigación de riesgos y la identificación de oportunidades corporativas a través de la sostenibilidad. Y ahí fue cuando tomé la decisión de adentrarme en el mundo de la sostenibilidad, estudiar una maestría en negocios sostenibles y después de la maestría que la hice en Barcelona, me dediqué a ser consultora para empresas ujú, en temas de sostenibilidad, más ejerciendo la sostenibilidad desde la evaluación de riesgo, mitigación de riesgo y la generación de oportunidades a través de estos temas de sostenibilidad. He aprendido un montón. Antes yo la sostenibilidad la identificaba más como desde un punto de vista medioambiental y verde solamente. claro. Y ya trabajando en sostenibilidad, pues me enteré, conocí el mundo de la diferencia entre la responsabilidad social y la sostenibilidad, porque también yo sentía como sostenibilidad es todo lo verde, medio ambiente, y para lo Claro. social existe la responsabilidad social. Ajá, Pero estudiando sostenibilidad, me di cuenta que la sostenibilidad integra tanto lo social como lo medioambiental, entonces me gustó mucho. Ejerciendo la profesión de, pues, abogada en el sector de sostenibilidad, conocí la certificación B Corp. Acá en Latinoamérica la conocemos como la certificación para empresas B, que en verdad ha sido una certificación que me ha enamorado y como que me puedo considerar casi que embajadora de esa certificación y ajá. es en lo que pues hoy en día como que profeso de la sostenibilidad, que al final la sostenibilidad es eso, es de manera integral en todas las áreas de la empresa. Em, Se tienen en cuenta las comunidades en las que están vinculadas a los modelos de negocio de las empresas, proveedores, los colaboradores también, se tienen en cuenta la diversidad de los colaboradores, pero también de los proveedores, eh, el bienestar de los trabajadores, la gobernanza que tiene la empresa en ciertos temas. Clientes también se tienen en cuenta dentro de la sostenibilidad y claro, el medio ambiente también. Entonces, Ujú, eh,
pues como que mi alcance, por así decirlo, hacia la sostenibilidad puede ser holístico, por así decirlo, Claro, sí. transversal a todas las áreas de una empresa. Y bueno, eso es como lo que he desarrollado o he venido ejerciendo en estos últimos años. Y ahí como todos conocemos como la certificación B, ¿cuál es como el diferencial? Porque sabemos que también como que hay otro tipo de certificaciones, como el tema de sostenibilidad. ¿Qué crees que es como lo que hace que destaque esta certificación? Bueno, a mí algo que se me hace muy chévere esta certificación, uno, es una certificación global, entonces a nivel global tú vas a saber, ese sello va a ser reconocible. Ujú. Dos, es una certificación que está para todo tipo de industria, sector y tamaño. Entonces, no es como esos sellos que uno ve y no, es que solo para proveedores, no es que solo para Claro, textiles, no es que sí. solo para alimentos. Ujú. Entonces, se me hace bastante chévere que es una certificación que engloba muchas áreas Ujú. y que es una certificación que al final también se adapta dependiendo del sector y del tamaño de las empresas. Entonces, no es como que una certificación generalizada, por así decirlo, sino que las preguntas de la certificación van a depender del sector y del tamaño de la empresa. También algo que se me hace muy chévere es que, bueno, ejerciendo en Barcelona, reconocí el impacto que tiene la certificación en lo que es la inversión de impacto y Ujú. la verdad es que los inversionistas de impacto sí reconocen esta certificación para tomar la decisión de inversión en ciertas empresas. Es al final un sello que es Claro. creíble, es verificable por un tercero, es auditado por un tercero. Entonces, esto va en contra del greenwashing, Sí. va a favor de la reputación de la empresa. También hay como una generación de comunidad, por así decirlo entre las Ujú. empresas B Corp, hay un directorio global de las empresas B, entonces entre las mismas empresas se generan negocios y se buscan Claro. entre ellas para generar negocios. Entonces, pues claro, una B Corp, en vez de comprarle café a una empresa que no es B Corp, van a preferir a la empresa que es B Corp. Claro. Entonces, bueno, también a nivel como de regulación, es una empresa, es una certificación que está supremamente basada en la regulación de la Unión Europea en todos los temas de sostenibilidad, tanto anti-greenwashing como el tema de gestión de proveedores, medición de impacto. Entonces, es una certificación que está actualizada y Ujú. está alineada con la regulación de sostenibilidad. Claro, y ahí como cuando evalúas o cuando vemos una empresa que quiere certificarse como Big Corp, ¿cuál es como desde tu experiencia como de repente lo más difícil o de repente como algunas brechas que usualmente tienen para poder como obtener esta certificación? Bueno, ahí yo lo identificaría más que todo a nivel, más que de brechas, obstáculos, lo veo más como oportunidades. ¿Por qué? Ujú. Porque la certificación se ve muy enfocada en la mejora continua. Entonces, Ujú. algo que se ve mucho es que las empresas grandes son las que buscan la certificación, porque si bien es una certificación costosa, pueda que las empresas pequeñas no le vean tanto beneficio, por así decirlo. Claro. Pero realmente el beneficio más grande para las empresas pequeñas es que al final es un mapa de estructuración de las empresas. Entonces, es una hoja de ruta de lo que las empresas que tienen propósito o que buscan ser sostenibles mínimamente deberían tener. Entonces, básicamente marcan la estrategia de sostenibilidad de la empresa, qué políticas deberían tener, qué prácticas deberían tomar. Bueno, muchas cosas que tal vez dentro de las estrategias de la empresa no se tienen en cuenta. Me ha pasado mucho, por ejemplo, em, empresas no tan pequeñas, estamos hablando de empresas casi de 50 empleados, se dan cuenta que no tenían un proceso completo de evaluación de desempeño. Entonces, pues este era uno de los requerimientos anteriores de la certificación, porque digo anteriores porque los estándares cambiaron.
ahorita cambiaron en marzo de este año. Entonces, Ujú. los estándares activos tenían en cuenta varias medidas. Entonces, dentro de ellos estaba la satisfacción del empleado, evaluación de desempeño, que tal vez a empresas como de este tamaño de 50 empleados no están como formalizados los procesos, pero que pueden marcar como el camino hacia, en este caso, el bienestar del empleado. Entonces, sí como que fija una hoja de ruta de mejoras que la empresa puede ir implementando en prácticas y políticas, por ejemplo, una gestión ambiental, un compromiso ambiental, que probablemente a veces las empresas que tal vez no están tan ligadas al impacto medioambiental, igual por más impacto social que hagan, también deberían tener un compromiso medioambiental. Entonces, ¿cómo van a relacionar ese impacto que ellos ya tienen a un impacto medioambiental, pero orientado o ligado hacia el propósito, el ADN de la empresa? Ujú. Eh, Hacia las empresas grandes o medianas puede ser que el obstáculo sea más grande porque, o, porque hay más burocracia. Entonces, al momento de uno como consultor proponer ciertas acciones, puede, bueno, de la autorización en autorización, a ver si se puede implementar eso y pues si se puede implementar una práctica, probablemente porque son más de 50 empleados, puede ser más complejo implementar como Claro. ciertas mejoras. Pero para las Ujú. empresas pequeñas, en verdad es una oportunidad gigante para estructurar el negocio hacia el éxito, y no solo el éxito económico, sino en todas las áreas de impacto. Eh, como bien decía, buscar el bienestar del empleado, buscar la transparencia de la gobernanza, buscar una Ujú. buena gestión de proveedores, que a veces ni siquiera se tiene una política de compras responsables, Claro. cositas como mínimas, o una buena gestión hacia los clientes. Entonces, a veces algo hablamos mucho de la ética hacia Ajá. el cliente, pero uno se pone a ver y no hay ni siquiera una política de marketing ético hacia los clientes. Entonces, son cositas que pueden estar bien orientadas para la estructuración de un negocio que sea próspero en el futuro. La brecha más grande para las empresas pequeñas seguramente es el precio. Eh, y bueno, no sé hasta qué punto puede hacer la dedicación de tiempo para Claro. cumplir los estándares. No sé hasta qué punto puede hacer esto una brecha para las empresas. Porque sí Ujú. puede ser, o sea, una empresa que está empezando casi, por así decirlo, desde cero a implementar prácticas sostenibles, seguramente la implementación de los estándares se puede durar mínimo un año. O sea, la preparación de la certificación sería un año mínimo. Claro. Ujú. Y ahí como súper interesante porque, claro, como mencionas, ya es como, digamos, un sello que de repente ya no es necesario como saber tanto de la empresa porque si vemos como que ya son como una empresa B, ya sabemos que detrás de eso hay todo un trabajo como en ambiental, en social, no sé, en derechos humanos. Entonces, claro, es como una súper buena estrategia para también las empresas garanticen que están haciendo cosas como en temas de sostenibilidad, ¿no? Exacto. Y ahí como mencionaste que has estado como haciendo el máster en Barcelona y bueno, tú eres de Colombia, digamos, ¿cuáles son como las diferencias que ves ahí en temas de sostenibilidad entre tu país, Latinoamérica y bueno, empresas como europeas? Bueno, la inversión de impacto en Europa está súper fuerte, eso sí, eso Ujú. es algo súper claro. Tal vez, o sea, ese sería como el beneficio económico hacia las empresas que son B Corp en Europa y en Estados Unidos también. En Latinoamérica creo que sí estamos un poquito, yo creo que más que quedados en oportunidades de impacto, no, porque hay demasiadas oportunidades de impacto, de inversión, perdón, pero tal vez como que no los estamos buscando activamente, no hay como canales de difusión para saber dónde se puede conseguir el dinero. Puede ser como la Ujú. primera como diferencia. La inversión de impacto en Europa es muy fácil, como por decirlo de encontrar. Sí. Em, pero acá es como un poquito más como complejo identificar quién puede invertir. Em, un tema que siento que sí estamos un poquito quedados, no solo como Colombia, sino Latinoamérica,
todavía nos falta entender que la sostenibilidad no es solo medioambiental, sino social también. El tema de diversidad, inclusión, equidad, derechos humanos, justicia, asuntos gubernamentales, transparencia. Mejor dicho, hay muchos temas que la gente todavía no tiene en cuenta como sostenibilidad. Ujú. Mientras que en Europa sí está muy claro que la sostenibilidad es algo amplio y no es solo medio ambiente. Acá uno habla, ay, sí, es que soy consultora en sostenibilidad, como que a uno lo miran raro, pero tú no eres abogada, Claro, no eres ingeniera ambiental, o sea, como que todo lo están relacionando a medio ambiente, huella de carbono, emisiones, crisis climática. Y se les hace muy, pues en mi caso, se les hace muy raro que una abogada ujú, trabaje en esto. Cuando es como, no, es que no es nada raro, tiene todo el sentido del mundo, porque al final, pues, el abogado quiere que se cumplan las cosas, el deber ser. claro, Pues yo como abogada tengo una mirada muy de auditora, de cumplimiento. ajá, Y pues claro, para mí la sostenibilidad es más, tiene más peso social que lo medioambiental, porque si te pones a ver en áreas de impacto medioambientales, solo tenemos como economía circular, crisis climática, que al final es, pues que en la crisis climática vendría siendo todo el tema de gestión ambiental, como esas prácticas ya más técnicas, por así decirlo, ambientales, ajá, dentro de la operación de la empresa. Pero entonces, ¿cuáles son los lados sociales de la empresa? Trabajo justo, derechos humanos de proveedores, de trabajadores, de las comunidades donde operan las empresas, justicia, equidad, inclusión, diversidad, gobernanza, asuntos públicos, incidencia política de las empresas, porque eso también existe y nadie habla de eso. Como que siento que acá tenemos muy de lado la parte social y es curioso porque al final Latinoamérica tiene muchos problemas sociales. Entonces, ¿por qué no nos estamos apalancando en la sostenibilidad para resolverlos? Y nos estamos quedando en la responsabilidad social, en la parte filantrópica, o sea, yo trabajé también en una ONG, de hecho tuve una ONG, eh, ujú, pero la ONG siempre va a depender de donaciones, va a depender del gobierno, va a depender de terceros, no va a generar un impacto económico, o sea, directo, no está generando ingresos claro. solamente. Entonces, si apalancaríamos esas problemáticas sociales a través de la empresa privada, probablemente nuestra realidad sería distinta. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en Europa ya esas cosas ya están súper como definidas y claras y acá es como tal cual, o sea, a mí también es como sostenibilidad, como ambiental, literal. Ajá. Em, pero, y digamos que sientes que igual como mientras pasan los años, como más empresas en Colombia están como apostando por este tipo de certificaciones, como empresas de, digamos como qué sectores son los que más ves que están como apostando por este tipo de certificaciones. Veo una oportunidad gigante en las energías renovables. En Latinoamérica creo que es como la parte más fuerte que tenemos en sostenibilidad. No Ujú, solo generación de energías renovables, sino el tema de conservación de recursos. Entonces, ¿qué software? Veo muchas empresas de logística o de software, de gestión de recursos. Entonces, cómo van a ahorrar energía, cómo van a ahorrar agua, cómo van a ahorrar también sus emisiones. Veo muy fuerte ese lado. La certificación, más que todo en Colombia, lo veo mucho como en productos agrícolas, por así decirlo, o sea, café, ujú, cacao, claro, porque pues sí, son como industrias, por así decirlo, controversiales, porque tienen tanto impacto ambiental, un impacto social bastante sí, considerable también. Entonces, pues sí, uno como consumidor puede exigir más a este tipo de empresas a que busquen un sello de responsabilidad social y medioambiental para que uno como consumidor tenga como una decisión fácil, ¿no? A través de la ética. Entonces, acá en Colombia, grandes empresas, bueno, la conocerás, Juan Valdés. También hay una de chocolate que se llama Casa Luker, un restaurante que adoramos acá en Colombia, Crepes and Waffles. ajá, Alquería, que es de lácteos. Bueno, muchas más. También hay el tema de moda.
creo que es bastante importante también porque si bien podemos hablar que es una industria controversial a nivel ético, por la manufactura, por los textiles que usan, también puede ser interesante esta certificación. Acá en Colombia, Magi es una marca colombiana, Cíclico también, creo que Bohío Playa, también son empresas que aún le hacen a uno la decisión más fácil como consumidor, de que uno en verdad está eligiendo una marca responsable para consumir. Y creo que eso también es muy importante para nosotros, así trabajemos o no en sostenibilidad, como consumidores tenemos esa responsabilidad de Ujú. ese, o sea, pedimos mucho como que el cambio sistémico, pero le dejamos que el cambio, o sea, que decimos, no, este cambio sistémico debería estar en manos de los empresarios o Sí. del gobierno, pero no, yo creo que como consumidores también tenemos esa responsabilidad de elegir mejor. Sí, totalmente. Acá también en Perú creo que aún como el consumidor está en esa transición como de apostar más allá del precio, sino como por la calidad, por todo lo que hay detrás de la cadena de valor y todo, porque creo que como países tenemos como mucha riqueza en diferentes recursos naturales y cosas que producimos aquí, entonces como siempre, siento que siempre es como bueno optar por eso, por productos locales, ¿no? Que de repente otros. Entonces ahí, siguiendo como lo que mencionaste en el tema como de, no sé, de la industria de la moda o del café, que siento que son como los que también destacan mucho como en tu país, ¿qué oportunidades ves de repente como para las empresas que no son tan grandes y que, como mencionas, que una certificación B sería como una super oportunidad para poder estructurar y todo, pero claro, a veces de repente, no sé, la limitante puede ser el precio. ¿Qué tipo como de iniciativas es que están haciendo, digamos, empresas que de repente aún no llegan a la certificación, pero están como en ese proceso de transición? Bueno, acá en Colombia principalmente hay un marco legal Ajá. para las sociedades que son de beneficio e interés colectivo. Entonces es voluntario que las empresas se inscriban como SASBIC y ya siendo SASBIC, este modelo de SASBIC nace prácticamente del modelo B Corp y la única responsabilidad que tienen las empresas es reportar anualmente su informe de sostenibilidad. Ujú. Y pues este al final también se alinea con un requisito legal que exige la certificación, pero a nivel como territorial, esta razón social de las empresas SASBIC le da oportunidades de licitar con el gobierno, préstamos preferenciales en ciertos bancos, eh, también hay un tema como exención de impuestos y bueno, son como por así decirlo, los beneficios básicos acá en Ajá. Colombia, pero beneficios u oportunidades que yo veo mucho para las empresas latinoamericanas. Uno, es si ustedes están buscando que expandir sus negocios a otros países, el sello de certificación te va a dar a ti una credibilidad global, como me ha pasado que a veces no sé qué es la marca, pero cuando ya veo B Corp es como, la quiero comprar, la quiero probar, punto. Y curiosamente Claro. yo me pongo a ver, y mi esposo se ríe de mí, porque cada vez que vamos a mirar algo que compré, con la B. La vela, B, el café, B, la leche de almendras, B. Y es como, a veces tampoco es como sin conciencia, pero sino que elijo siempre lo mejor y cuando ya estoy en la casa, ay, mira, es B Corp. Entonces como Claro. que ya de entrada hay una confianza hacia el consumidor. Entonces esto es en temas de productos, o sea, si tú tienes una empresa de ropa y quieres entrar a nuevos mercados, genial con la certificación B. Porque Ujú. también, pues eso también no solo le va a dar como credibilidad a tus inversores, sino a tus clientes. Ujú. Pero hay un tema muy fuerte también que hay que reconocerlo, es que nosotros en Latinoamérica exportamos muchos servicios a empresas tanto de Estados Unidos como europeas. Y este sello va a ser muy importante para poder negociar con empresas extranjeras, porque al final nos va a dar ese sello de credibilidad también. Entonces, pues, no sé, por ejemplo, yo como empresa de consultoría de sostenibilidad, pues obviamente voy a tener un peso más grande si tengo esta B. O Claro. si tengo, o sea, no sé, si soy una agencia de marketing y tengo el sello B, pues obviamente, pues ahorita con la regulación europea contra el greenwashing, pues
va a ser bastante relevante tener este sello. Em, para otros servicios, no sé, tecnológicos, de contaduría, etcétera. O sea, hay mil servicios que se pueden prestar, hasta hay firmas de abogados también, ¿por qué no? Y de hecho, hay muchas firmas de abogados que también buscan la certificación. También da credibilidad a esos clientes extranjeros. No solo para los clientes extranjeros, sino si buscan abrir mercado en otros países desde cero. Es un sello que da credibilidad, reputación y da confianza para clientes y consumidores. Ujú. Y aparte es Ujú, súper interesante lo que dices, que de repente como sectores que uno no pensaría que necesariamente como apostarían por un sello como este, lo hagan, porque claro, o sea, como mencionamos desde el principio, ¿no? Como va mucho más allá del tema de medio ambiente, sino es como también muy enfocado en tema social, que al final cualquier empresa va a estar implicado por el simple hecho de tener colaboradores, ¿no? total. Entonces, súper genial que en verdad vaya creciendo más como cada año y tal cual como hay ya también el apoyo del consumidor, como dijimos, como de apostar por productos y servicios, ¿no? Con ese tipo de certificaciones. Ujú. Y ya ahí como más como en lo personal, ¿qué consejo le darías como de repente a jóvenes que están empezando en temas de sostenibilidad, que quieren como empezar a crecer? ¿Qué consejo de repente les quisieras dar o que te hubiera gustado como que te den cuando empezaste en todo este mundo? Uy, esa es una muy buena pregunta. Tal vez no me enfocaría en entender la sostenibilidad de primeras, sino desarrollaría primero como esas habilidades de mi carrera propia. Entonces, si eres abogado, si eres diseñador, si eres comunicador, enfócate en esas áreas técnicas de tu carrera, eh, y ya poco a poco te vas adentrando, o sea, con el simplemente hecho de tener el interés en sostenibilidad, puedes tomar mejores decisiones a futuro hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es que siento, bueno, no sé, no es como que sienta. Yo digo que el futuro de la sostenibilidad, el óptimo, es que los departamentos de sostenibilidad desaparezcan. Porque si nosotros tenemos que llegar a Claro. en el futuro en que la sostenibilidad como independiente no exista. O sea, todo el mundo tiene que hablar de sostenibilidad. Los médicos, los abogados, los profesores, los ingenieros, cualquier área de ingeniería tiene que hablar. Los comerciales tienen que hablar de sostenibilidad. O sea, ese es el propósito de la sostenibilidad, porque cuando dejamos la sostenibilidad en un área, va a quedar como excluida, y las verdaderas tomas de decisiones de las empresas no van a tener injerencia en sostenibilidad. Claro. Si tú eres una persona que le encanta el marketing, pero quieres tener un impacto medioambiental y social, enfócate en el marketing y poco a poco vas a proponer acciones sostenibles. Y puedes hacer también una especialización, maestría, cursos de sostenibilidad para hablar el lenguaje de sostenibilidad. Porque creo que también se ha quedado en eso, como que la sostenibilidad es un lenguaje que todo el mundo puede hablar, pero nadie se ha atrevido a conocerlo. Entonces generaron los expertos en sostenibilidad. Y entonces ahí quedábamos nosotros como de traductores a todo el mundo, de no, es que la sostenibilidad no es un lenguaje en chino súper abstracto, sino que es algo que se puede hablar en todas las áreas, sino que hay que tener un enfoque especial. Y ya, Ujú. como que esa sería como mi recomendación. Si tienen el interés de sostenibilidad, enfóquense primero en desarrollar bien su experiencia. Pueden tal vez buscar empresas con propósito, un buen impacto, que tengan buen impacto social o medioambiental que les interese y trabajar en ellas, para ahí aprender qué es tener un ADN sostenible, cómo en las diferentes áreas se puede ver y entender la sostenibilidad para que pues a medida que vayan creciendo eh, puedan identificar cómo pueden desarrollar esas habilidades en pro del impacto social y medioambiental. Ajá, sí, súper como interesante lo que dices, ¿no? Como tal cual, en el futuro en verdad deberían como desaparecer las áreas de sostenibilidad porque sí, o sea, creo que ahorita es como un poco difícil como entender que más allá de un área es como está presente en todas las áreas del negocio, pero claro, en algunos lugares de repente aún lo siguen tratando como aislado y es como, hay el equipo de sostenibilidad, pero Sí, en verdad
está dentro de todo, solo que a veces no te das cuenta porque, claro, la falta de conocimiento de repente, no sé, que todavía no interiorizan que en verdad está en cada fase, ¿no? Sí. Del negocio tal cual. Porque es que ahorita la responsabilidad que nosotros los expertos de sostenibilidad tenemos es hablar los lenguajes de todas las áreas. Sí, literal, Pero sí. debería ser al revés. Todos deberían hablar de sostenibilidad y hacen el trabajo más fácil. Sí, sería mucho más fácil tal cual, Ajá. sí. Pero bueno, nada, María José, muchas gracias por estar aquí, en verdad. He aprendido un montón sí, como de la certificación B Corp y las empresas que, claro, ayudan mucho al consumidor para que puedan de manera rápida como escoger de repente productos y servicios que sean más sostenibles y bueno, que sigan como fomentando que empresas puedan alinearse a estas certificaciones, ¿no? Para como garantizarlo por un externo que de verdad están haciendo cosas y no es solo como un lenguaje o greenwashing de repente. Total. Sí, no, muchas gracias por la invitación.